nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ver a una persona que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hay gozo, hay alegría, porque el anhelo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro deber, nuestro compromiso debe ser anunciar y proclamar que Jesucristo es la esperanza de gloria para todos. Sabemos que no es fácil hacerlo, no es fácil predicar, no es fácil anunciar, pero vale la pena ser un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Es necesario que hoy en día que nuestro compromiso se externice y sea mayor de lo que hemos tenido hasta hoy. ¿Por qué? Podemos palpar, podemos observar a un mundo, a una sociedad inquieta. Esta mañana, mientras me estaba ya preparando y estaba tomando los alimentos, me dio la curiosidad de ver la televisión y estaba escuchando a un personaje que era un observador que trajeron aquí no sé de a dónde. Estaba diciendo, y lo entrevistan, que cómo estaba viendo el proceso que se está llevando a cabo, y él dijo: una cosa me inquieta, ¿por qué oró un sacerdote? Dice, ¿y por qué oró un pastor? Hay tipos que quieren imponer sus ideologías. Y me gustó la actitud del periodista Álvarez, en el cual le dijo: usted viene a observar, no a cuestionar la fe de un pueblo. Él dijo: somos cristianos y usted no nos puede coartar que debemos de orar. Y eso me motiva a mí y debe motivarla a usted, de que muchos se levantan y quieren cuestionar la fe. Somos humanos, somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros hemos convencido que tener a Cristo en el corazón y abrazar en la fe de Cristo es lo mejor. Pero hay grupos que se levantan tratando de cuestionar por qué Dios. Qué lamentable cómo está el ser humano. Pero nosotros, nuestro deber es proclamar, anunciar. Porque el Señor no pretende que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que los que están desubicados hay que orientarlos. Los que están desviados, traerlos al redil. Pero ¿sabe una cosa? Lo triste es que la gente no sabe que un día vamos a estar ante el trono de Dios. Y que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos. Ahí no podemos argumentar desconocimiento, porque el Señor pasará un video de la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a justificarnos delante de Dios cuando estemos dándole cuenta a Él? A veces nosotros empecinamos en hacer cosas incorrectas que no agradan a Dios. Por lo cual la gente muchas veces, entiendo la incredulidad de muchos, porque a veces nosotros como hijos de Dios no damos un verdadero testimonio, testimoniar del cambio de que Cristo ha operado en nuestras vidas. Porque muchas veces la gente no quiere recibir el mensaje de Cristo, porque no practicamos los valores del reino.
Vivimos en la iglesia, pero practicamos los antivalores. No puede ser. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la iglesia debe estar activa y conocer cuál es su finalidad de anunciar la esperanza a un mundo que trastabilla. Y si usted y yo no lo hago, ¿por qué hace? Y surgen otros grupos. Porque la iglesia ha callado. Deberíamos de haber anunciado a tiempo, como le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques, que enseñes, que instruyas, que corriges a tiempo y fuera de tiempo. Pero muchas veces nosotros nos hemos quedado rezagados creyendo que predicar y anunciar es para algunos y es para todos. Y hoy en día vamos a sentir una presión internacional donde pretenden colocar los antivalores como los valores reales de esta sociedad. Tenemos que tener sumo cuidado y nosotros seguir anunciando. Como la hormiguita se prepara para el tiempo de la primavera, jalando hojitas para construir su casa. Nosotros, nadie tiene que detenernos, porque Dios nos ha comisionado. Cada uno de nosotros somos comisionados por Dios para anunciar, para decirle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No creo que el Señor haya hecho algo en nosotros que no sea digno de decirlo a otros lo que Cristo ha hecho. Cristo ha hecho muchas cosas en nosotros. Entonces eso tenemos que manifestarles a otros que necesitan y que requieren de esa palabra. Porque si usted no lo hace, otros grupos van a hablar. No, que ese Cristo que predican lo trajeron los americanos. No, que Cristo no existe, que es un mito, que es una cuestión relativa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no estamos avanzando en el ritmo que Dios quiere que debemos de avanzar. Y a veces nos metemos en cosas triviales y no anunciamos de Jesús. Pero yo espero que durante este mes cada uno de nosotros tomemos conciencia y simplemente compartamos de Jesús que ha cambiado nuestras vidas. Yo no sé a dónde estuviera usted si no hubiese conocido, si la gracia del Señor no lo hubiera alcanzado. ¿Qué sería de usted? Pero la gracia de Dios lo alcanzó y eso es importante. Por eso de gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Los demás también tienen derecho a conocer de Jesús. Y si ellos lo rechazan es cuestión de ellos. Pero su deber y mi deber es anunciarles el evangelio. A cualquier clase social que pertenezcan, a cualquier círculo que pertenezca, nuestro deber es anunciar las buenas nuevas de salvación de Jesús. Por lo cual, para los oyentes, televidentes y para ustedes, el primer inciso que toco es: no nos cansemos pues de hacer el bien. Diga conmigo: no nos cansemos de hacer el bien. A eso nos manda la palabra del Señor. No, hombre, ustedes están perdidos, están extraviados. Caso omiso a eso. No, usted está predicando de Jesús. Tiene que conocer a Jesús. Para hablar y testificar de alguien tiene que conocerlo. ¿Y cuántos conocen a Jesús aquí? Ojalá entonces no se avergüence de hablar, de exteriorizar lo que Jesús ha hecho en su vida. Nadie lo puede coartar. Nadie lo puede limitar de decir lo que hay en su corazón. Allá el oyente, usted como emisor del mensaje tiene que darlo. Y el receptor que reaccione como quiera. Pero nuestro deber es anunciar que el evangelio es para todos. Para todos. En el libro de Gálatas capítulo 6, verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien.
Alguien va a rechazar al tocarle la puerta, alguien no querrá abrir la puerta. Pero le entregó un tratado. Alguien le dijo, bueno, está bien, voy a escucharlo, pero no quiero saber nada. Pero la palabra de Dios nunca volverá vacía. Al transcurrir el tiempo, usted se da cuenta de aquella persona que rechazaba, Dios también le alcanzó. Y que usted jugó un papel protagónico en esto, en darle un tratado, en anunciarle el evangelio del reino. No nos desenfoquemos como iglesia. Somos ciudadanos de este país y tenemos que establecer alguna prioridad. Hay que hablar de deportes, de política, de situación económica. Está bien, pero la prioridad la prioridad es anunciar el reino de Dios. Podemos hablar de otras cosas, pero mi prioridad es el reino de Dios. Y debemos de aprovechar cada espacio donde Dios nos permita estar, el anunciar el evangelio del reino. Eso tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer. Y veremos al final que aquella persona que rechazó a primera vez el evangelio, que Dios, esa palabra, hizo mella en ese corazón, y ese corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne. ¿Se acuerda cuando la gente lo visitaba a usted? Cuando lo invitaban a ir a un grupo, cuando lo invitaban a ir a la iglesia, usted fue renuente muchas veces, pero hoy está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque la gracia de Dios, su misericordia, lo alcanzó. Por eso está aquí. ¿No se acuerda dónde estaba usted? En una situación financiera difícil y complicada, sin dinero en la bolsa, con muchos problemas, con muchas situaciones a enfrentar, pero Dios lo alcanzó y tuvo que utilizar muchas formas para traerlo a su redil, porque Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el ser humano proceda al arrepentimiento. Usted ve a los demás como el Señor lo ve. No es que esta persona es tan dura, le ha hablado del Señor, le ha anunciado y no quiere. Pero la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Aquel que te rechaza, ora por él. Mire, me tiró la puerta y yo le traigo las buenas nuevas. Me sacudo más bien para que venga maldición sobre él. No dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien. Si alguien te rechaza, ora por él. Diga, Señor, yo pido por el corazón de esta persona. Tal vez algo le pasa. Tienen problemas con sus hijos. Está a punto de divorciarse. Tiene alguna enfermedad que le han diagnosticado. Entonces nosotros miremos a los demás como el Señor nos ha visto a nosotros. No nos cansemos. Insista. Persista. Eso es anunciar. Eso es anunciar. Ser persistentes, ser constantes en anunciar las buenas nuevas de salvación. A la primera, ya se metió a eso usted, amigo, le dice, no hombre, pero esa palabra poco a poco va a ir haciendo, porque es una palabra ungida. Nosotros tenemos la palabra más ungida y más, la palabra profética más segura, la cual no va a retornar nunca vacía. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Mire, hermanos, me rompen el tratado y me lo dicen. Yo recuerdo una vez cuando me gustaba ir a dar tratados al estadio, me dijo un tipo ahí, me dice, le regalo este tratado, y lo vio porque tenía unas cuestiones como de fútbol. ¿Cómo llegar a ser más que vencedores? Se llama el tratado que hice, el primer tratado. Dice, interesante un calendario esto. Me dice, comételo. Le digo, yo ya me lo comí y quiero que tú te lo comas. Y lo rompió. Pero ya por eso ya no voy a seguir compartiendo de Jesús. Yo le digo, oraré por ti, hijo. Apenas creo que tienes 17, 19 años. Y qué triste se ve tu aspecto. Tal vez hay tristeza o tal vez fue un hijo abandonado. No sabemos. El enemigo nos ata. El enemigo pretende limitarnos, hacernos que no servimos para nada. Y peor, sin Cristo tú no vas a servir nada, eres obra de la casualidad. No, nosotros y cada uno somos
hemos aprendido que somos diseño y creación de Dios, y por eso vamos a hablar de ese Dios. Si tendremos que pagar un precio, lo pagaremos, pero nadie ni nada nos puede callar de hablar de Jesús. Nadie nos puede callar de hablar de Jesús. Debemos de ser persistentes en lo que Dios nos ha encomendado. Pero para ser persistente, hermano, yo estoy a través de los años que tengo ya 40 años de estar en Dios. Una de las cosas que yo me interesé es conocer a Jesús. ¿Y cómo conocí a Jesús? A través de su palabra. La palabra relata sus hechos, sus anhelos. Y tenemos un Dios todo amoroso, que siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo me di cuenta de que cuando nadie daba nada por mí, cuando aquel Osvaldo sin padres, aquel Osvaldo que vino a la capital con sueños de poder estudiar, Dios me rescató a tiempo, no me perdí y me dio una razón de vivir, me dio salvación y me dio vida eterna. ¿Cómo no voy a hablar de Él? Desagradecido fuera yo si no hablara de mi Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él hizo la obra en mí. ¿Cómo voy a callar lo que Jesús ha hecho en mí? Entonces, cuando usted puede persistir y ser consciente, es cuando ha conocido de Jesús. Él llena los vacíos que hay en nuestras vidas. Una de las cosas que tiene el ser humano, que le falta al ser humano, es amor. Y ¿sabe qué? Tenemos un Dios todo amor. Te dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Él nos amó antes que nosotros le amáramos, por lo cual debemos de ser persistentes de hablar de Jesús. Yo he conocido gente que no quiere hablar, ya viene a hablar de eso, mejor no hablemos. Y persistimos en hablarlo. Y sabemos que Dios hará la obra. Tenemos que ser perseverantes contra el viento y la marea. Aunque muchos quieren cuestionar, eliminar la fe en Cristo Jesús, nadie puede coartar esa fe. No desmayemos aunque el hombre exterior se vaya desgastando, no instante, el interior se renueva cada día en Dios. Cada día en Dios. Como lo dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulos 4, verso 16, dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en el Señor. Nos vamos desgastando al transcurrir los tiempos y el aspecto va cambiando, pero que el gozo, la fortaleza debe de renovarse cada día en Dios, y no claudicar al pasar el tiempo. Y todo lo que hagamos para el Señor lo haremos de todo corazón. De todo corazón. Porque no le podremos pagar al Señor todo lo que Él ha hecho con nuestras vidas. ¿Le puede pagar usted al Señor? Por el aire que respira, por sus hijos, por la familia que le ha dado. No puede usted pagarle. Yo no puedo pagarle. Lo que tengo que hacer entonces es anunciar. Tenemos una juventud desafiante que tiene problemas que se originan en su familia. Hay jóvenes que están desafiando a la sociedad, al gobierno y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tal vez no recibieron amor en su casa. Porque tal vez los corrieron de su casa. Entonces se vuelve un problema social. Pero ellos también necesitan una oportunidad de Dios para sus vidas. Porque dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro de ustedes
Dentro de todo eso estaba usted y estaba yo. Entonces nosotros no podemos estigmatizar a alguien, eliminar a alguien, no. El deber de nosotros es anunciar, y el Señor es el que produce el cambio, como el hacer, como el querer en el corazón de la persona. A eso somos llamados. A eso somos llamados. A anunciar. Y que todo esto que hagamos, lo hagamos de todo corazón como para el Señor. Dice Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para con los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque en Cristo el Señor servís. Del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sirviendo a los demás, servimos al Señor. Los jóvenes están preparando una actividad. Ya se ha ido a las calles a compartir. Ahora, en estos próximos días de este mes, se quiere ir a la Penitenciaría Nacional. No, ¿para qué ir a predicar ahí? Peligroso. Ellos necesitan de Jesús también. A través del programa de compartir, se va a llevar una porción de algo para ellos, y también anunciarles que tal vez se dejaron guiar por el enemigo los atrapó, pero que también la gracia de Dios puede alcanzarlos a ellos también. Entonces, no pongamos matiz a alguien, no eliminemos a alguien por algo que ha hecho. Su deber no es el papel de juez, mi papel no es el papel de juez, mi papel es anunciar y hacerlo de todo corazón como para el Señor y no para con los hombres. Lo vamos a hacer, lo vamos a anunciar y vamos a persistir en todo ello. Y debemos de hacer el bien de buena voluntad, de buena voluntad. Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Por lo cual tengamos gratitud y sirvamos al Señor. A veces se nos olvida tan pronto. Fácilmente olvidamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿No se acuerda del milagro que Dios hizo en su vida? Yo no puedo olvidarme de hace 2 años del milagro que Dios hizo en mi vida. Entonces, ¿cómo me voy a limitar a no hablar de Él? Entonces, tenemos que seguir anunciando, seguir hablando. Tengamos gratitud entonces en Él. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ello sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Está agradando usted al Señor con la vida que lleva? ¿Comparte del Señor la ordenanza de ir y anunciar? La iglesia muchas veces detiene la venida del Señor, porque dice su palabra, y este evangelio será predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces es el tiempo de anunciar, es el tiempo. Nosotros hemos recibido un reino incorruptible, nosotros por lo cual tenemos que tener gratitud, es decir, Señor, de lo poco que tú me has dado, a la persona que tú me presentes, yo tendré que anunciarle de Cristo el Señor. Y eso será grandioso. Y usted se va a sentir gratificante de poder servir al Señor. Seamos ricos en hacer el bien. En hacer el bien. A veces seremos rechazados. Los hombres de Dios, los hombres que el Señor llamó, los pescadores que lo hizo en pescadores de hombres, muchos fueron mártires. ¿Cómo murieron los discípulos del Señor? Muchos de ellos fueron sacrificados para que nosotros hoy disfrutáramos de este evangelio.
Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que ser ricos en hacer el bien. Vea lo que dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean abundantes, no escasos de compartir del Señor, dadivosos, generosos. Eso tenemos que ser los hijos de Dios. Nos preocupamos por los necesitados, pensamos en los demás, o solo pensamos, o somos yoístas. El yoísta solo piensa en sí mismo. Tenemos que pensar también en los demás. Dice acá que sean ricos en buenas obras. No tanto porque ande con una Biblia, sino que por mis acciones, mis hechos, hablen más de lo que yo digo que soy, porque hay gente que habla demasiado. Con mis hechos. No, es que hay tanta maldad, ahora uno no se puede parar. Pero eso no nos debe de limitar a hacer el bien. Limitar a hacer el bien. ¿Cuántas veces alguien requiere de nuestra ayuda? O ignoramos cuando alguien dice, mire hermano, tengo un problema, ayúdeme. Somos indiferentes. Vean lo que la Biblia dice, lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Él hoy necesita a su vecino, mañana puede ser usted que necesite. Entonces, si no sembramos bien, cuando nosotros necesitemos, ¿qué vamos a recibir? Nada. Si usted no siembra amor, si usted no es generoso, si no es solidario con los demás, no espere que los demás sean solidarios con usted. Por eso Pablo dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Si alguien necesita de tu hermano, hermano, ¿me puede ayudar? Hombre, deme un jalón, hermano, yo por allá. Hermano, mucho combustible voy a gastar. Hazlo, hermano. El Señor te va a hacer rendir ese combustible. Hermano, fíjate que quiero jalar estas cosas, maderitas que me regalaron, me las puedo llevar. ¿Y qué tal si se pela mi pick-up, hermano? No es que el mundo ha influenciado nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser ricos en buenas obras y aprovechar, sí, vecino, con gusto. Solo vamos a poner unos toldos para que, si usted es cuidadoso de su vehículo, porque si le cuesta, y ahí vamos a cargar. Y empieza a hablarle así como yo llevo esta carga. Cristo llevó su carga, vecino. ¿Por qué no quiere aceptar a Cristo? Entonces hay tantas cosas, pero ¿quiénes lo van a hacer? Los que estén agradecidos. ¿No se acuerda de dónde lo sacó el Señor? ¿No se acuerda hasta dónde estaba sin el Señor? Y ahora el Señor le ha dado una oportunidad por la cual existir. Le ha dado vida, le ha dado salud, le ha dado una familia. Mira cuántos niños hermosos se presentaron aquí. Dios solo piensa y Dios tiene pensamientos de bien para con nosotros. Dios nunca nos va a llevar al precipicio. Dios nunca nos va a llevar al fango. Dios quiere llevarnos, que nosotros caminemos de gloria en Cristo Jesús. Así como Dios tiene pensamientos de bien, nosotros tenemos que pensar en el bien del prójimo también, en el bien de los demás y no hacer daño a nadie. Porque nosotros fuimos creados para bendecir, no para maldecir. Y hay de aquel que sirve de piedra de tropiezo para alguien. Ni quiero mencionar lo que la Biblia dice. Hay de aquel que da mal testimonio. Hay de aquel que allá trata de vivir una doble moral, que dice que es una cosa y por detrás es otra. Hay de aquel, dice, es duro eso. Lo manda a suicidar. La palabra dice, mejor que se ate un lazo y tire una piedra y se vaya al profundo de la mar. Yo no le deseo eso a usted. Yo quiero que usted más bien reaccione y diga, Señor, yo no necesito un mecate, no necesito una piedra. Necesito que el Espíritu Santo redacuya mi corazón y mi espíritu. Amén. Amén. Seamos ricos entonces en buena obra. Hay tanta gente necesitada y usted ve su refri que hay cosas que no se la va a comer, no las boten.
Compártalas con alguien. Aquí en este país hay un 68% de gente que vive en indigencia. Si usted come todos los 3 tiempos, qué bueno, pero hay gente que solo come un tiempo. No, pero es que por su pecado. No lo ve así. Usted no es juez. Usted no es juez. Aquí por el obelisco se lleva un joven, ahí aparece todos los días por la mañana una forma de vivir. Te dobla el pantalón y se lo quedas aquí y se ve en la piedra como hinchada. Los otros días me paré y le dije, varón, pensó que le iba a dar. Yo le dije, tú necesitas de Jesús. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero veo que estás bebiendo alcohol. No te puedo dar dinero para el alcohol. ¿Qué puedo hacer por ti? Tú necesitas de Jesús. Tú necesitas de Jesús. Ah, no, a ese no hay que hablarle. ¿Quién dijo que no hay que hablarle? ¿Por qué no le voy a hablar? ¿Por qué no le voy a hablar? Porque solo le voy a hablar a aquel que huele a una fragancia francesa o de París. ¿Por qué? Todos necesitamos compartir de Jesús. Así como el Señor nos rescató del pozo cenagoso, así tenemos que hacer nosotros con los demás. Uy, eso, a ver que tiene inmundo o lepra, me va a pasar esa lepra a mí. No estás convencido de quién es tu Dios todavía entonces. Pero como yo sé de dónde el Señor me sacó, yo no puedo olvidar de dónde Dios me sacó. A usted, muchos han olvidado de dónde lo sacó el Señor. Es el tiempo de anunciar. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Gracias por esos 2 amén. Y son mujeres. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Si nosotros callásemos, las piedras van a hablar. Venía la gente con gozo, los discípulos con gozo. Y como siempre van a existir grupos así en medio de nuestra sociedad que cuestionan el trabajo. Entonces se aparecieron unos fariseos y le dicen, ¿y por qué no dejas que esos dejen de cantar? Ellos venían cantando, adorando, bendiciendo al Señor. Que dejen de cantar, que dejen de... Entonces Jesús les dice, mira, si ellos dejan de hacer lo que hacen, de glorificar a Dios, pues las piedras hablarán. Las piedras hablarán. Entonces, no permitamos que las piedras hablen. Nosotros vamos a decir, Señor, ayúdame para ser ese instrumento de honra para que yo anuncie. No necesitas elocuencia para hablar. Simplemente necesitas ser una persona agradecida con Dios. Y no te metas más en cosas triviales. Por amor a las almas, no callemos y anunciemos. Por amor, ¿no tienen misericordia ustedes, esos jóvenes que son muertos todos los días, que matan a otras personas? Los otros días aquí en el punto para que va a Buenos Aires, dicen que apareció un joven de 15 años y asesinó a un señor taxista. Fue tanta la cólera de los mismos compañeros de taxistas que lo agarraron, un cipote flaquito. Lo tortolearon todo y ahí lo tenían y lo fueron a entregar. Ahí cerca estaba la posta. ¿Qué es lo que hay en el corazón de este joven? Tal vez fue menospreciado, no conoció a su padre. Fue a buscar a su padre tal vez y le dijo, yo no te conozco, vos no sos mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que crece en el corazón de ellos? ¿Dónde está la iglesia para anunciar? ¿Acaso no hay una iglesia cerca por donde este joven vive que le anuncie que en Cristo hay esperanza? Los jóvenes están siendo arrastrados por Satanás, el diablo. Tenemos que pelear batalla de oración, intercesión por nuestra juventud y no seguir permitiendo que las tinieblas sigan arrastrando a los jóvenes. Yo he hablado con muchos jóvenes que me dicen, no, pastor, si mis padres van a la iglesia, usted viera, van a la iglesia, parecen santitos, pero aquí en la casa son el puro demonio. Me dicen, vos no servís para nada,
Aragán, Barzón. Eso es lo que me dicen. Y van a la iglesia. Entonces, ¿para qué voy a ir yo a esa iglesia? Para que me insulte más usted. Mejor me estoy así. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ven a hacer nuestros hijos? Yo les hablo con propiedad. ¿Por qué mis hijos sirven a Dios? ¿Por qué mis hijos sirven a Dios? Porque cuando tengo que ser padre, soy padre. Y cuando los he tenido que cargar, los he cargado. Y cuando los he visto afligidos, he orado, los he ministrado. Mi hijo está estudiando, se graduó en diciembre en teología en Estados Unidos. Pero todos los días lo llamamos y todos los días le decimos: Dios está contigo, hijo. Padre, a veces no puedo, mucho trabajo, son las 3 de la mañana y haciendo su trabajo de tesis para graduarse. Hijo, tú puedes, Dios está contigo. ¿Dónde está usted cuando su hijo lo necesita? ¿Dónde está usted cuando su hija la necesita? Ayer en el programa de radio varias madres me llamaron: pastor, ¿qué hago? Mi hija de 14 años para 15 años está embarazada. Pastor, mi hija de 19 años tiene 2 hijos y no sabe lo que ha parido. Ya se quiere ir otra vez para la calle. ¿Qué puedo hacer? Yo le digo: ¿y usted qué ha hecho? ¿Cómo le instruyó? Cuando Proverbios dice: instruye al niño en su camino para que cuando fuese adulto no se aparte del camino del Señor. Nosotros solo vemos los efectos, no la causa. Vemos una juventud desorientada. Porque como trabajamos y siempre ahí nos justificamos, no es que ahora trabajamos y trabajamos, pero siempre hay espacio en la vida. Siempre hay un espacio. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos, hermano? Eso duele, ¿verdad? ¿Dónde está su esposa? Está con usted aquí. ¿Vieron ustedes cuando se presentaron aquí? Algunas mujeres vinieron solas a presentar a sus hijos. ¿Dónde están sus maridos? Algunos agachan la cabeza. Entonces tenemos que vivir un evangelio real. Tenemos que decir: Señor, antes de poder ir a ayudar a otros, Señor, ayúdame a mí. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque si usted calla, las piedras van a hablar. El evangelio no se va a detener. Nadie podrá detener. Sistemas han caído, cortinas han caído, pero el evangelio del Señor permanece por los siglos de los siglos. Amén. Es tiempo de anunciar a las personas, hermano. Es el tiempo de anunciar a las personas para que no venga condenación eterna sobre ellos. Usted ya sabe dónde va la persona que muere sin Cristo. Usted ya sabe. Tenemos que ayudar. Vea lo que dice Santiago capítulo 5, verso 19 y 20. Santiago capítulo 5, verso 19 y 20. Vea lo que dice, amigo oyente, televidente, esto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la vida y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. No comencemos a señalar. Hay gente que se puso a ver al líder, a otras personas y se extravió. Pero qué hermoso que el apóstol Santiago nos dice: mira, si ves a alguien que se ha apartado del Señor, que vuelva al Señor. Yo estuve como una semana, como 3 días sin vehículo. Y me propuse anunciar del Señor. Si me montaba en un taxi, hablar. De repente voy a un lugar y me encontré y paré. Fui a una estación de taxi y le dije: buenas, señor, soy el pastor Valero Canales. Yo sé quién es usted, me. Yo he estado yendo a la iglesia, pero hemos estado enfermos, mi mamá ha estado enferma. Ah, cuánto lo siento, le digo. Pero le amamos, el Señor le espera ahí. Y venimos casi como media hora porque andaba casi al final del Boulevard Morazán. Y me vine con él, lo toqué y le dije: Dios le ama. Vuelve a casa, todos tenemos problemas. Mi madre está postrada, me dice: tiene diabetes y mucho costo, pero vamos a llegar. Vamos a llegar. Por casualidad no anda esta mañana acá.
Él vive en El Hato, es un taxista, y comencé a conversar y me dijo, ¿cuánto vale la carrera? Me dijo, 60, lo voy a llevar, pastor. Yo le dije, déjelo 100 para que ayude a su mamá. Entonces tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que anunciar de Jesús. Y les pongo el ejemplo de la vida práctica que uno con alguien tendrá que encontrarse. Por eso, si alguien se ha apartado, nosotros que estamos en la iglesia, tenemos que decir, mire hermano, de seguro usted anda mal porque anda en pecado. No es esta la función de señalar y juzgar, es restaurar al caído. Usted y yo seremos llamados restaurador de portillos, calzada para el extraviado. Dice que redime la persona, la vuelve al redil, y eso es maravilloso. Entonces, si alguien se ha extraviado, no lo juzgue, no lo señale, sino más bien, si tiene que cargarlo, una milla extra, hágalo. Porque cuántas caminó el Señor, desde que lo llevaron de la cárcel hasta el Gólgota, cuántas cuadras caminó Jesús, por usted y por mí lo hizo. Amén. Entonces es urgente que los redimidos anunciemos. Es urgente que los redimidos anunciemos. Lucas capítulo 4, verso 43 dice, pero él les dijo, es necesario también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, dijo Cristo Jesús. Pero es necesario, dice, que vaya a otras ciudades, que vaya a otros barrios, que vaya y anuncie el evangelio del reino, porque para eso hemos sido enviados. Pidámosle al Señor que el Espíritu Santo nos ayude a ganar las almas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el valor que necesitamos para hablar. Juan 16, 8 dice, y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo provoque en nosotros un despertar. Si amamos al Señor, vamos a amar al prójimo. Vamos a querer compartir con los demás. Vamos a querer anunciar a los demás. Eso es grandioso. Y el tercer aspecto que comparto con ustedes y los televidentes es que la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Este mundo necesita paz, no solo Honduras, el Medio Oriente, Asia, África, el continente europeo necesita de Dios. Honduras necesita de Dios. Y dice, cuán hermosos son los pies de aquel que hace un tiempo, de aparta un tiempo, que a pesar que tal vez tiene un trabajo duro, pero que toma un tiempo de decir, Padre, caminaré a mi vecindario y llevaré tratados para hablar de ti. La Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son esos callos en los pies que no se detienen para anunciar las buenas nuevas de salvación. Vez tras vez les he recalcado eso. La iglesia es la que tiene lo que el mundo necesita. ¿Y qué es lo que necesita el mundo? Paz. ¿Y a dónde está esa paz? Cristo Jesús. El problema es que la iglesia no se da cuenta que nosotros tenemos lo que el mundo necesita y requiere. Es urgente que lo hagamos. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. El hombre y la mujer de Dios es un pacificador. Donde hay contienda, donde hay conflicto, siembran amor. A eso somos llamados. Vean lo que anunció en el tiempo pasado, por lo cual se prolongó el evangelio. Cuando el ángel anuncia lo siguiente en Lucas 2, 10, 11. Lucas capítulo 2, versos 10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo que necesita esta sociedad, que despierte el Salvador del mundo en el corazón de las personas. Es el tiempo, es el momento que anunciemos.
El Espíritu Santo nos guiará para que anunciemos la salvación de Jesucristo. Isaías capítulo 61 del verso 1 al verso 3 dice la palabra: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar y a quebrantar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Hay luto en la ciudad, hay mucho luto en la ciudad, hay mucho luto. ¿Cuántas veces ha ido a consolar a alguien usted? A orar por esa persona que perdió un ser querido, que le raptaron, que le mataron. ¿Hemos ido a consolar? Ojalá que sí. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en vez de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es maravilloso. Hermosos son los pies del que anuncia la paz. Hermanos, es el tiempo de compartir, es el tiempo de anunciar. Concluyo diciendo lo siguiente: el ser humano tiene que conocer el anhelo de Dios para su vida, por lo cual hay que anunciarlo. Dios está como Salvador hoy en día. Él no quiere que nadie se pierda. Si cualquiera que sea extraviado del camino del Señor, hay oportunidad para él en Dios. Solo es que reconozca su pecado, su condición, y se aparte de él, para que Dios ordene el rumbo de su vida. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu iglesia, gracias por los oyentes, por los televidentes. Gracias, Dios, maravilloso es tu nombre. Gracias porque nos has alcanzado, aún con defectos y pecados. Tú nos amaste, Señor. Tenemos que anunciar nosotros también a otros que hay esperanzas para ellos en ti. En el nombre de Jesús. Mientras el pueblo ora, yo quiero pedir si hay alguien aquí o un amigo oyente que está por ahí que no tiene a Cristo y el Espíritu Santo ha tocado su vida en esta hora, que haga esta oración ahí donde está. ¿Te has equivocado? Yo me he equivocado muchas veces, pero el Señor te ama. Él quiere que ordenes tus pasos, Él quiere que ordenes tus caminos, y hagas esta oración conmigo. Ahí donde está, haga esta oración conmigo en este momento y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco mi condición, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, pero hoy reconozco que eres tú el que puedes cortar toda herencia y hacerme libre de todo pecado y de toda maldad. Encamina mis pasos por caminos de bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta decisión, le felicitamos. Contáctese con nosotros, queremos ayudarle, queremos ayudarle. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! ¡Tu pueblo dice! ¡Tu pueblo dice! ¡Tu pueblo dice! Pero sabe una cosa, lo triste es que la gente no sabe que un día vamos a estar ante el trono de Dios y que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos. Ahí no podemos argumentar desconocimiento.
porque el Señor pasará un video de la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a justificarnos delante de Dios cuando estemos dándole cuenta a Él? A veces nosotros empecinamos en hacer cosas incorrectas que no agradan a Dios, por lo cual la gente muchas veces entiende la incredulidad de muchos, porque a veces nosotros como hijos de Dios no damos un verdadero testimonio, testimoniar del cambio de que Cristo ha operado en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces la gente no quiere recibir el mensaje de Cristo? Porque no practicamos los valores del reino. El compromiso debe ser anunciar y proclamar que Jesucristo es la esperanza de gloria para todos. Sabemos que no es fácil hacerlo. No es fácil predicar, no es fácil anunciar. Pero vale la pena ser un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Es necesario que hoy en día que nuestro compromiso se externice y sea mayor de lo que hemos tenido hasta hoy. ¿Por qué? Podemos palpar, podemos observar a un mundo, a una sociedad inquieta. Esta mañana, mientras me estaba ya preparando y estaba tomando los alimentos, me dio la curiosidad de ver la televisión y estaba escuchando a un personaje que era un observador que trajeron aquí no sé de a dónde. Estaba diciendo, y lo entrevistan, que cómo estaba viendo el proceso que se está llevando a cabo, y él dijo: una cosa me inquieta, ¿por qué oró un sacerdote? Dice, ¿por qué oró un pastor? Vivimos en la iglesia, pero practicamos los antivalores. No puede ser. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la iglesia debe estar activa y conocer cuál es su finalidad: de anunciar la esperanza a un mundo que trastabilla. Y si usted y yo no lo hago, ¿por qué hace y surgen otros grupos? Porque la iglesia ha callado. Deberíamos de haber anunciado a tiempo, como le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques, que enseñes, que instruyas, que corriges a tiempo y fuera de tiempo. Pero muchas veces nosotros nos hemos quedado rezagados creyendo que predicar y anunciar es para algunos y es para todos. Y hoy en día vamos a sentir una presión internacional donde pretenden colocar los antivalores como los valores reales de esta sociedad. Tenemos que tener sumo cuidado. Te damos gracias, porque grande. Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. tu pueblo dice. Los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Ver a una persona que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hay gozo, hay alegría, porque el anhelo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro deber, nuestro compromiso. Hay tipos que quieren imponer sus ideologías. Y me gustó la actitud del periodista Álvarez, en el cual le dijo: usted viene a observar, no a cuestionar la fe
de un pueblo. Él dijo, somos cristianos y usted no nos puede coartar que debemos de orar. Y eso me motiva a mí y debe motivarla a usted, de que muchos se levantan y quieren cuestionar la fe. Somos humanos, somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros hemos convencido que tener a Cristo en el corazón y abrazar en la fe de Cristo es lo mejor. Pero hay grupos que se levantan tratando de cuestionar por qué Dios. Qué lamentable cómo está el ser humano. Pero nosotros, nuestro deber es proclamar, anunciar. Porque el Señor no pretende que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que los que están desubicados hay que orientarlos. Los que están desviados, traerlos al redil.